Vamos a enfrentarnos hoy a la pregunta de las preguntas, a la madre de todas las preguntas en lo que a preparación de pruebas se refiere, no solo pruebas ICFES, cualquier prueba que tenga que ver con unas preguntas de selección múltiple. Y es que esa pregunta de por dónde iniciar a estudiar, por dónde debería empezar, probablemente es, pues desde mi punto de vista, una de las preguntas más difíciles de poder contestar cuando uno empieza a estudiar. Y yo creo que fue una pregunta que me hice en mi momento, que todos nos hacemos. ¿Por dónde empiezo a estudiar si no tengo ni idea de por dónde empezar? ¿Cuáles deberían ser esas primeras cosas a las que les debería prestar atención? ¿Cuáles deberían ser los primeros temas? ¿O cuáles debería ser de pronto el método de estudio? ¿O no sé, los libros o los cursos? O lo que sea, pero ¿por dónde debería empezar a estudiar? Pero antes de pensar en eso, deberíamos pensar en cosas que son como más básicas, más fundamentales. Necesitamos siempre como una especie de motivación intrínseca para empezar a estudiar algo, para empezar a hacer algo. Y lo primero que deberíamos pensar es, ¿por qué es importante presentar el examen? ¿Por qué creo que es necesario? ¿Por qué la prueba en realidad es algo que yo debería hacer? Y con esa respuesta a esas preguntas ya encuentro la motivación suficiente para poder encontrar la necesidad de presentar el examen. Porque hasta que yo no vea la necesidad, la verdadera importancia del examen, yo creo que es muy difícil empezar a estudiar. Si a mí no me parece que el ICFES sea importante, si a mí me parece que la prueba de la Universidad de Antioquia sea importante, si a mí me parece que la prueba de la Universidad Nacional sea importante, difícilmente tenga las ganas de estudiar, pero cuando vea la importancia de ellas, pues obviamente voy a empezar a encontrar motivos por los cuales la prueba es importante y por lo tanto empezar a estudiar y empezar a prepararme. Y yo creo que ahí es donde está parte del problema. Cuando empezamos a estudiar para un examen nos preocupamos es por el contenido, por el conocimiento, por las cosas que deberíamos saber, incluso por lo que yo he hablado tantas veces, y es las competencias o las capacidades que deberíamos tener para enfrentar el examen. Pero creo que hay algo incluso anterior, incluso que está antes de todas estas cosas. Y eso es lo que nos permite, o ese sería como el primer paso, esa primera cosa a la cual debería estudiar, y es increíblemente simple, y es conocer la prueba, conocer cómo funciona, de qué se trata. Mire, se los pongo con un ejemplo. Yo compré mi PlayStation 4 más o menos por allá en el 2014-2015, no recuerdo bien la fecha. Y la razón por la cual lo compré es porque salió un juego que se llama Bloodborne y a mí me parece que no estaba disponible para Play 3, pero quería comprar el Play 4 solo por jugar ese videojuego. El problema es que yo no sabía nada, yo no tenía ni idea de los famosísimos Souls y pues quería primero tener una idea mínima de lo que me iba a enfrentar, por lo tanto empecé a ver los gameplays y las primeras partidas de las personas a ver de qué pasaba con el juego y me sorprendió muchísimo el nivel de dificultad y me sorprendió muchísimo ver la gente cómo estrellaba controles contra las paredes de la rabia. Y entonces mi pregunta es, ¿será que yo sí me le puedo medir a esta vaina? Pues yo vengo de juegos bastante normales que hoy por en día me parecen tremendamente, no sé, candy. Eh, pero pasarme a ese mundo de los juegos de altísima dificultad me preocupaba, me asustaba, literal, me asustaba porque iba a invertir no solo en el juego, sino también en la consola nueva, que en ese momento estaba relativamente recién salida. Y entonces yo decía, bueno, ¿y será que yo sí me le puedo meter a esta vaina? Y por lo tanto la primera cosa que yo empecé a investigar es de qué se trataba, cómo funcionaba el juego. Y una de las primeras preguntas que necesitaba contestar era cuánto tiempo me iba a demorar aprendiendo a jugar, aprendiendo a interiorizar las mecánicas del juego y por lo tanto cuánto tiempo iba a demorarme adquiriendo un dominio mínimo del juego para poder disfrutarlo. Y por ahí empecé. Si llevamos eso al terreno de la preparación para pruebas, uno se da cuenta que lo primero que debe enfrentar es eso, las mecánicas a través de las cuales uno tiene el conocimiento de la prueba, esa forma en la cual funcionan, el tipo de pregunta, la forma en que se elaboran los textos, el tipo de texto, el nivel de dificultad, profundidad, qué tan difícil es para mí, si yo tengo esas habilidades o competencias o si me toca empezar desde cero, qué tan hábil puedo volverme, si podré terminarlo algún día. Si simple y sencillamente lo tendré que presentar muchas veces porque me costará muchísima dificultad. Igual pasaba con el videojuego. ¿Qué tan hábil me tengo que volver frente a lo que era en ese momento? ¿Qué tan difícil va a ser para mí jugar un juego de un nivel de dificultad tan elevado frente a los juegos que estaba enfrentando en ese momento? Y si algún día iba a poder disfrutarlo, si algún día iba a poder, no sé, agarrarle el gustico a la vaina y no simplemente salir del juego y decir, perdí la plata, pues la consola no, porque igual yo la quería cambiar, pero perdí la plata del juego porque esto es demasiado difícil para mí. Yo creo que si llevamos esa idea al campo de los estudios, al campo de la preparación para los exámenes, es muy claro saber más o menos a lo que nos enfrentamos
cuando estamos hablando de una prueba de estas, de selección múltiple tipo Universidad Nacional, Antioquia, ICFES o cualquier prueba si no es una prueba colombiana, prueba de otro país. Las pruebas de selección múltiple tienen una serie de características internas que son muy similares y poco a poco se las iré mostrando. Pero yo creo que lo primero que uno se debería preguntar, lo primero que tú te deberías preguntar en este momento es ¿cuáles son las mecánicas internas del examen que voy a presentar? ¿Cómo hago yo para saber que ese examen es fácil o es difícil para mí? Independientemente del contenido del examen, estamos hablando de la forma de hacer el examen, de la forma de preguntar, de la forma en que se evalúa. Y yo creo que ese debería ser el primer punto que te debería preocupar al momento de presentar el examen, mucho más allá del nivel de dificultad, mucho más allá de los contenidos y los conocimientos que tienes que tener. Pregúntate más bien cuánto tiempo te vas a demorar interiorizando la forma en que se evalúa en ese examen para poder conocer los tipos de preguntas, los niveles de dificultad, la forma en que funciona el examen, lo que el examen está evaluando en sí mismo. Y después de eso, solo después de eso, solo de entenderlo de forma correcta, empezar a estudiar. Y ya estaremos hablando poco a poco de cómo deberíamos empezar a estudiar de forma seria para estos exámenes. Nos vemos muy pronto.